El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. APRECUS, Canal Comunitario de Zipaquirá, no se hace responsable de las diferentes declaraciones y o posturas dadas por las personas o situaciones que hacen parte de nuestras producciones, ni se identifica con las mismas. Buen día a todos mis queridos televidentes y gracias a Canal 5 de APRECUS. Hoy, la familia hoy trae un tema de interés y tenemos con nosotros a una invitada muy especial, líder social de la comunidad del Redil, la señora Sara Hernández. Sarita, muy buen día a mi programa La Familia Hoy. Bienvenida. Gloria, muchas gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes también por invitarme a este precioso programa, La Familia Hoy. Y bueno, para mí es una alegría poder estar aquí con ustedes acompañándoles hoy. Gracias, Sarita. Bueno, Sarita, cuéntanos un poquito sobre tu vida, de dónde eres, cuánto hace que estás aquí en Zipaquirá y cómo ha sido tu experiencia como líder social de la comunidad El Redil. Claro. Bueno, Glorita, yo soy de Bogotá, soy nacida y criada en Bogotá. Mi experiencia con la comunidad ha sido muy amplia. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de servir en medio de la comunidad. Trabajo hace más o menos unos 25 años con la comunidad. Me gusta mucho manejar la parte social, me gusta mucho manejar, trabajar con los jóvenes, con los niños, con los diferentes tipos de edades y buscar la forma de involucrarme entre ellos y poderles acompañar en sus procesos de vida. Muchas gracias, qué interesante. Y ya que Sarita nombra proceso de vida, hoy tenemos un tema de un interés social amplio, pero también de un interés psicológico y espiritual, y hoy traemos el tema de la envidia, que es un tema, y es más, una sorpresa para nosotros porque Sarita sacó su propio libro sobre este tema. Vamos, señora Sarita, a tocar comenzando y dando comienzo al programa, ¿qué es la envidia? Claro, sí, señora. Bueno, sí tuve la oportunidad, gracias a Dios, de escribir un libro. Es este libro, se llama La envidia, el pecado de los siglos. Es un libro que tuve la oportunidad de escribir hace algunos años, inspirada en un tema personal que tuve que afrontar en algún momento de mi vida y que además de ser una experiencia triste, fue una experiencia positiva porque fue una experiencia que me ayudó mucho a entender la posición de una persona que siente envidia y la posición de la persona que recibe el flagelo. Entonces, es un tema muy importante que vamos a tratar en curso del programa. Muchas gracias, señora Sarita, por esta introducción y retomando para su merced, para usted, ¿qué es el concepto de envidia? Bueno, Glorita, mira, la envidia es un sentimiento como tal. Ella es un sentimiento que tenemos todos los seres humanos. Es ese sentimiento que nos hace sentir malestar, incomodidad por el bienestar de las otras personas. Y también nos afecta de otra manera y es que nosotros sentimos celo o sentimos preocupación cuando tenemos un lugar, cuando tenemos una posición y creemos que alguien va a venir a vulnerarnos ese derecho, que vamos a perder ese derecho, esa atención, ese lugar tan especial que nosotros tenemos y sentimos que otra persona puede venir a ocuparlo, entonces ahí entra el sentimiento. Qué buen concepto y quiero agregar algo. Es un sentimiento donde la persona o el victimario, el que nos hace daño, siente tristeza, siente ira, siente entre comillas esa palabra que suena muy fea, pero que siente rabia y que siente enojo
y que siente un malestar por el bienestar del otro. ¿Por qué? Porque dentro de sí siente esa necesidad y siente ese dolor de no poder hacer lo que la otra persona está haciendo. Entonces, cuando una persona llega al triunfo, a X triunfo, entonces la persona que la está envidiando no ha generado o no ha escalado cómo llegar a triunfar igual a la otra persona. Entonces empieza a generar esa rabia, esa ira y esa tristeza de no poder hacer lo que la otra persona hace. Y entonces se llena de sentimientos, se llena de tristeza, de dolor, y deja y permite que en su mente, y lo más triste, es que también permite que su cuerpo empiece a sentir y empiece a tener este sentimiento hacia la otra persona y empiece como a generarse como si fuera una novela. Todos hemos visto una telenovela y vemos en toda la telenovela la persona que envidia a la otra, ¿sí? Siempre hay una persona buena y decimos la persona mala. Y entonces la persona mala va siempre detrás corriendo a la otra. ¿Qué hace? ¿Qué deja de hacer? ¿Con quién se involucra? ¿Con quién está hablando? ¿Qué va a hacer? Y es, Sarita, se involucra en la vida de la otra persona. Sí, bueno, mira, para empezar, el tema de la envidia es un sentimiento que lo hemos tenido todos. Desde que seamos seres humanos, estemos en esta tierra, estemos en este cuerpo, todos los seres humanos vamos a sentir envidia en algún momento dado. El sentimiento llega a nosotros, el tema se divide o deja de ser menos peligroso cuando nosotros empezamos a darle lugar a ese sentimiento en nuestro corazón, Glorita. Resulta que por ahí hay un dicho que dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido encima de ella. La envidia es un sentimiento que nos ronda a todos nosotros. En algún momento cualquiera de nosotros, en mi caso, en tu caso, hemos sentido envidia de alguien. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es cómo manejamos el sentimiento. ¿Ve? Porque es muy de seres humanos sentir envidia, pero si yo sé manejar de una manera correcta el sentimiento, entonces no voy a dejar que dañe a otra persona. ¿Ves? Porque en algún momento nos hemos sentido en alguna desventaja, hemos admirado a alguna persona y nosotros generalmente tenemos el concepto, Glorita, de que nosotros decimos, la gente es envidiosa, las personas envidiosas, ¿cierto? Los envidiosos. Entonces como que ponemos ese sentimiento y lo desplazamos hacia otras personas y nos lavamos las manos nosotros de él, como que yo nunca lo he sentido. Todos los seres humanos sentimos envidia. El tema está en cómo lo manejamos. ¿Cómo se maneja? Alguien me preguntaba un día si la envidia era buena, y la envidia no es buena. Lo que es bueno es la admiración, que es muy diferente a sentir envidia. La envidia ya es un sentimiento mucho más fuerte, donde se genera tristeza, donde se genera ira, donde se genera muchas veces venganza. ¿Cómo voy a hacer sentir mal a una persona? Y hay muchos perfiles del envidioso. Por ejemplo, un perfil del envidioso es cuando X persona, por ejemplo, se coloca encima un buen perfume y está en grupo y él llega con su buen perfume, sea una chica o un chico, y llega oliendo, llega ese olor a nosotros de ese buen perfume, a esa fragancia, y la otra persona, ¿cuál es el perfil del envidioso? Es decir, hueles rico, pero hueles al Zampic de tu casa. Entonces ahí miramos y vamos como notando cuál es el perfil del envidioso, o como cuando una persona se gradúa y recibe un honor o un diploma o un grado o lo ascienden en la empresa, y el perfil del envidioso es como la persona que no siente envidia por ti, es la persona que te da un abrazo, te mira a los ojos y te dice felicitaciones, qué logro, lo has logrado, tu dedicación, tu disciplina, bien, pero el líder envidioso, la persona envidiosa viene diciendo como desde muy lejos, desde el pasillo, como gritando, felicitaciones, lo logró, un día vas a llegar a gerente, ¿sí? Y como que se acerca y felicitaciones, y da la media vuelta y como que me voy por un vaso con agua, lo necesito. Ahí empezamos a mirar cuál es la persona que está generando la envidia, no la admiración, que es muy diferente. Muy diferente, claro. Son dos sentimientos totalmente diferentes, porque admirar una persona es tener la capacidad de reconocer los logros de esa persona sin que haya en nosotros ninguna negatividad.
¿ves? Entonces, es bueno tratar ese tema de la envidia mirando cómo se generó en nosotros como humanidad, por dónde empezó este tema, ¿cierto? Cuando uno habla de eso, uno dice qué sentimiento tan feo, ¿ve? Entonces uno dice, no me gustaría que en medio de nosotros existiera este sentimiento, ¿de dónde viene? ¿Quién lo causó? ¿Cierto? Tuve la oportunidad de hacer un estudio acerca de la envidia, de este tema que es tan importante. Entonces le dediqué el tiempo de ponerme a averiguar cuál es la raíz de ese problema, Glorita, de dónde viene. Y hay un libro muy importante que si nosotros lo miramos no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista histórico, informativo, para tocar estos temas que son tan trascendentales en medio de nuestra sociedad y como tú dices, de nuestra familia, porque la familia es un núcleo muy vulnerable. Entonces, este tema puede afectar muchísimo. Entonces, nosotros nos ponemos a ver desde dónde es que viene ese sentimiento y averiguando un poco al respecto de eso, miraba yo que la Biblia nos cuenta al respecto de dónde originó. Ayer hablábamos un poquito acerca de ese tema y decíamos que posiblemente se hubiera originado allá en Caín y Abel y en la situación que se presentó con ellos, y entonces decimos, no, de pronto viene un poquito más atrás. Sus papás también tuvieron envidia, pero hay alguien mucho más atrás de eso que tuvo envidia y que tiene un nombre muy particular y era Lucifer. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó con ese personaje? Este personaje tenía un lugar muy especial, era un ángel, y ese ángel tenía unas características muy especiales y es que era muy bello. Fíjese que la persona en la que se origina la envidia y el sentimiento en un momento dado no precisamente tiene que estar en desventaja. Puede ser una persona que tiene un lugar muy especial. Si nosotros miramos Luzbel como ángel, se llamaba Luzbel porque está traduciendo la palabra luz bella o lucero de la mañana. Entonces ese es un nombre muy bonito, ¿cierto que sí? Están hablando de nuestras cualidades como persona, lo ponía en un muy buen lugar. Aparte de eso tenía un cargo muy importante que era ser el director de la orquesta, ¿cierto? De la alabanza para un ser superior, ¿cierto? Que se estaba adorando en este momento, en este caso Dios, y Satanás, estando en un lugar y en una posición tan especial, sintió envidia de ese ser más importante que él, que se llamaba Dios, y era su mismo creador, ¿cierto? Entonces sintió envidia, como así, yo no puedo permitir que a él lo amen más que a mí, que lo adoren más que a mí, y nació ahí el sentimiento de la envidia. Como yo les decía ahorita, el sentimiento de la envidia puede venir al corazón de todos nosotros. Si nosotros lo sabemos manejar, no va a causarle mal a nadie, no vamos a dañar a nadie con el sentimiento, ¿ves? Entonces, Glorita, mira lo importante que es, en un momento dado, él empieza a indisponer personas. Entonces, una de las características es que esa persona no siempre tiene que estar en desventaja con respecto a otro, claro, solo que quiere un mejor lugar siempre. Se vuelve una persona egocéntrica. Quiere una mejor posición. El centro de atención, sí, de todos los que están alrededor. Exacto. Por ejemplo, vamos a mirar en un colegio, sí, un niño, y hablamos ahorita, Sarita, vas a tomar el tema de la envidia dentro del núcleo familiar, y me voy a adelantar un poquito al núcleo familiar. Dale. Cuando en el colegio la niña o el niño empiezan a generar envidia y vemos que como él quiere ser el centro de atención, no solo de la profesora, exacto, sino de sus compañeros, y uno dice, pero ¿por qué el niño está generando este problema? Y a veces los papás se preguntan y los hacen el llamado de atención los profesores al papá o a la mamá, y el papá o la mamá terminamos diciendo, pero si el niño en la casa no manifestaba este sentimiento hacia los compañeros o en la familia. Pero no nos damos cuenta que dentro de nosotros mismos como papás, los que tenemos hijos, les hemos generado a veces vacíos emocionales a uno de los hermanos. Por ejemplo, donde hay 2, 4, 5 hermanitos, puede ser que el papá y la mamá no se han dado cuenta el manejo que les están dando a estas 5 personitas. A uno de pronto lo están admirando y al tercero no. Y esta personita, manejémoslo así, le están dando de pronto a la persona que llegó, es la menor, como llegó nueva, una personita nueva a este núcleo familiar. A la casa. Entonces a la persona mayor de 3 o 4 años, el niño se está dando cuenta que toda la atención se la están dando al bebé, sí, a quien llegó. Y este niño empieza como a generar sentimientos negativos para sí. Claro. Entonces empieza a haber un vacío emocional, una desmotivación,
empiezan a generarle de pronto como que lo colocan allá de lejitos, ¿sí? Le prometen un regalo por si hace tal cosa buena y nunca llega el regalo, entonces él se va haciendo atrás y va generando sentimientos de angustia, de temor, y esos sentimientos de angustia, de temor, de ira, de tristeza, se va llenando la copa y se va generando el sentimiento cuando es adulto y cuando llega a un colegio o a la escuela, y es la envidia. Caso contrario, Sarita, a cuando hay un niño de pronto único en la casa y le decimos, usted es el rey, su merced es la princesa, es lo más lindo, lo más bello, su merced es única, es lo mejor. Y llega a la escuela o al colegio y ahí encuentra que no es lo que le han dicho en su casita, porque hay niños de diferente, hay niños con más inteligencia, hay una niña de pronto con un físico diferente al de la niña que llega con toda esta, donde su papito y su mamita la han llenado de princesa. Llega y encuentra que hay una niña que es diferente en su físico y que los niños tentan la atención ahí, o que se ganó una nota de 5 mientras que me saqué 4 o 5, ¿sí? Y entonces comienza ese sentimiento, pero si en mi casa yo era el centro de atención y aquí no soy el centro de atención, y es cuando empieza a generarse la novelita al lado de la compañera, y ahí cuando la persona empieza a generarle su sentimiento de envidia. Claro. Y son niños, pero dentro de sí ya se está dando el sentimiento y no se está dando cuenta porque es un niño. Entonces muchas veces ese sentimiento de envidia es tan de nosotros. Muy difícil. Sí, muy difícil. Muy difícil de manejar. Profesora Sarita, manejemos el concepto dentro del libro que su merced ha escrito. ¿Cómo ve la envidia dentro de un núcleo familiar? Que a veces es donde también se acentúa mucho este sentimiento. Claro, mira, Glorita, el sentimiento de la envidia en el núcleo familiar creo que es en donde realmente más daña, porque la familia son las personas más cercanas a nuestro corazón. Son esas personas en las que nosotros nos sentimos abrigados, ahí es donde sentimos un calor, una protección, nos sentimos confiados. Entonces cuando nosotros perdemos la confianza, el cariño y el lugar, la posición que cada individuo tiene dentro de su familia, ahí es donde se empieza a generar envidia. Desafortunadamente, como tú dices, es muy cierto, a veces nosotros los papás tenemos gran parte de responsabilidad en ese tema. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros empezamos a hacer comparaciones, empezamos a desequilibrar la balanza, entonces nuestros niños están recibiendo eso y como tú dices, siempre hay un hijo mayor que requiere toda la atención y viene otro que nuevamente va a ocupar un lugar, entonces esa personita que estaba siente que va a ser vulnerado en su espacio, en sus derechos, entonces empezamos como que, uy, ¿cómo así? Como que ya no queremos colocar una barrera y sabemos, nos sentimos en peligro frente a esa otra persona, ¿cierto? Y entonces nosotros miramos ese tema, digamos, en el caso de la primer rivalidad que hubo entre hermanos, que fue Caín y Abel, ¿cierto? Y cómo un regalo que su hermano llevó tuvo mejor recibimiento y el de él no, entonces eso generó una envidia y la envidia mal manejada puede llevarnos a cometer grandes errores y a dañar de una manera irremediable a las personas, ¿sí? Por ahí hay un proverbio que dice que la envidia, el enojo es tremendo, la ira es tremenda, pero la envidia es como un huracán. Es como un huracán que con su velocidad, con su fuerza y con su braveza puede enrollar y llevarse por delante todo lo que él quiera. Entonces sí, es fuerte. Es muy fuerte y también hay un concepto, se escucha un poquito de fuerza dura y se decía que la envidia era comparada con un cáncer. Sí, exacto. Porque el cáncer va despacio y uno no se da cuenta, va despacio carcomiendo, va despacio comiendo, lento. Y la envidia es igual, es el sentimiento donde va despacio, va llegando hacia la víctima. A veces ni siquiera el propio victimario se da cuenta de lo que está haciendo. No, exacto, porque la envidia es un sentimiento que enceguece, ¿ves? Entonces cuando una persona totalmente se deja confundir y se deja llenar de amargura, de odio, de rabia, de indisposición, empieza a presentar unas actitudes totalmente negativas que se empiezan a reflejar no solamente dentro de la casa, sino en cualquier lugar donde esa persona se encuentra. Bueno, Sarita, este tema está caliente, como muy bonito, diríamos, muy bueno. Y en momentos volvemos porque vamos a un corto comercial.
Y en la sección Tu Emprendimiento llega Doggy Helados para Mascotas. Bueno, y en el emprendimiento de esta semana nos acompaña Idali López, quien nos viene a contar acerca de su emprendimiento. Idali, bienvenidas a las cámaras de Aprecus y bueno, cuéntanos acerca de tu emprendimiento. Bueno, un saludo a todos los televidentes de Aprecus, qué bueno estar en este medio. Nosotros somos de Todito Pets, helados para perritos y gaticos. Somos una empresa que con mucho esfuerzo hemos sacado el registro ICA para garantizar la calidad de nuestro producto. El registro ICA es como el registro INVIMA para los alimentos de los humanos, pero en este caso es un registro ICA para alimentos de los animales. Tenemos nuestro helado presentación paleta y presentación vasito. Nuestro helado viene de pollo, de carne, de tocineta o de hígado de res y son productos de calidad que hemos logrado el registro sanitario y el registro ICA. Nos consiguen en redes sociales como de Todito Pets en Instagram, en Facebook y en TikTok. Bueno, Idali, ¿así cuánto llevas con este emprendimiento? Nosotros llevamos 1 año y medio con nuestro emprendimiento. Bueno, ya lo saben, invitados todos a que conozcan más acerca de este emprendimiento. Y Dali, que te vaya muy bien con este emprendimiento, algo muy novedoso, y regálanos una invitación a las personas para que conozcan más de tu emprendimiento también y también para que se acerquen a las cámaras de Aprecus a dar a conocer su emprendimiento. Claro, esta es una ventana de oportunidades la que da Aprecus a través de estas oportunidades que nos dan de dar a conocer nuestro producto. Nos pueden conseguir por redes sociales como de Todito Pets en Facebook, en Instagram y en TikTok. Igualmente tenemos domicilios, el 311-595-4334. Desde un helado llevamos gratis en la zona urbana de Zipaquirá. Bueno, Sarita, este tema de verdad es de un interés y bastante fuerte para todos, porque como lo decía hace momentos atrás, todos en algún momento hemos sentido en nuestro corazón envidia de algo. Por ejemplo, en el núcleo familiar, cuando se da esto de las herencias, es algo fuerte. Fuerte. Ese es un tema difícil. Sí, porque Candente. el uno quiere más, el otro quiere menos. Y lo ve uno cuando uno de los hermanos se tiene que quedar al cuidado de los papás. Y cuando uno de los dos muere y se hace la repartición de la herencia, quiere que le quede una tajada más porque fui el que cuidé a papá o cuidé a mamá, o porque hice el oficio, o porque decía, o porque lo llevaba al médico, porque prestaba el carro, porque iba y porque venía. Y esto es un tema fuerte, donde los hermanos y las demás personas tienen que estar, hasta se termina uno, a veces la persona termina enferma o las personas terminan en un conflicto. Tremendo. Sí, en un conflicto bastante fuerte, porque las peleas, a veces hay agresiones físicas. Mira que hace poco hablaba con una persona y la policía y todo este tema de seguridad llegan con muchas quejas a muchas oficinas de todo esto donde reciben quejas de violencia intrafamiliar, y la violencia intrafamiliar entra mucho el tema de la envidia. Vamos ahora, Sarita, a tocar el tema de la envidia en el tema de los líderes religiosos. ¿Cómo se da o por qué se genera la envidia a veces en los líderes religiosos o en una iglesia, digámoslo, católica, o en las iglesias de pronto su merced como líder que está en la comunidad de la iglesia de Redil? ¿Por qué se genera a veces todo este círculo también de envidia cuando sabemos que allí hay y deberíamos de tener netamente el tema de lo espiritual? Sí, mira, Glorita, lo que pasa es que cuando uno maneja gente, uno tiene que tocar con todo tipo de personas, de temperamentos, carácter diferentes, las diferentes personas. Todos somos nosotros distintos, pero fíjate que hay algo muy importante y es lo que nosotros llamamos la ley del espacio vacío o de la silla vacía. Es ese punto en donde la persona tiene un lugar
pero por alguna razón no le ha dado la importancia que ese lugar tiene. A veces, como yo les decía al principio, no necesariamente estamos en desventaja, tenemos una posición y tenemos un lugar muy importante, pero lo abandonamos, no le damos el valor que ese lugar nos da a nosotros, el valor que tenemos en ese espacio, ¿sí? Entonces lo abandonamos y obviamente en la ley del espacio vacío, cada espacio que está vacío tiene que ser llenado con algo. Entonces siempre va a venir alguien y cuando yo abandono mi posición, cuando yo abandono mi lugar, va a venir alguien que va a ocupar ese lugar. Entonces nosotros cuando vemos que alguien ocupó ese lugar, que nosotros siempre tuvimos disponible, inclusive cuando lo estamos dejando vacío, entonces inmediatamente nos sentimos agredidos, ¿eh? Entonces ahí es donde se empieza a generar la envidia por las personas, desde cualquier ámbito. Tú lo puedes ver desde las iglesias en la parte religiosa, lo puedes ver desde el ámbito empresarial, lo ves desde muchas áreas, ¿sí? En el trabajo, con los compañeros de trabajo, lo que tú estabas diciendo ahorita, en el colegio, los chicos generalmente por el tema de las modas y de muchas cosas, en la adolescencia hay mucha inseguridad. ¿Cierto que sí? Los chicos están buscando una identidad. Entonces, cuando ellos están buscando una identidad, lo que ellos hacen es tratar de figurar y de llamar la atención. Por eso se generan esos conflictos y vemos las niñas peleándose por la identidad, por un protagonismo, cosas que son bastante difíciles. Lo vemos también a través de las empresas. Fíjate que ayer precisamente estaba sentada ahí en la sala de mi casa mirando un comercial de televisión y de pronto salió en un comercial una empresa que estaba vendiendo un producto de consumo masivo y estaba diciendo algo como que mi producto tiene 4 veces menos azúcar que el producto más vendido en el país. Entonces, sin necesidad de decir el nombre, estamos perjudicando a alguien, estamos bajando de nivel a otra persona para poder vender lo nuestro. Y mira, entonces, Sarita, que trayendo a mi mente lo que acabas de decir del corto comercial que se vio, ahora la envidia se genera mucho por las redes sociales. Sí. Es increíble que he visto comentarios, sobre todo cuando hay separación de parejas, sí, o separación de amores, y cuando una de las dos personas queda con ese dolor o esa herida ahí abierta de que el otro me hizo, de que el otro me fue infiel, y que el otro se va con otra persona y que de pronto a la otra persona no le gusta porque la otra persona, lo mío era una bicicleta o una moto, pero con el que se fue tenía carro. Exacto. Entonces se genera esa envidia y comienzan a veces a darse en perfiles falsos en el Face. No se da el nombre, obvio, no se van a colocar como Gloria, se va a colocar otra persona y generan un perfil falso para hacerle daño a la otra persona y se dan unos comentarios fuertes, claro. Unos comentarios fuertes y comentarios a veces de mandar al piso a la otra persona. Claro, claro, sí podemos dañar muchísimo. Eso es lo más peligroso. Eso es cuando nosotros dejamos que la envidia se salga de ser un sentimiento para empezar a tener una actitud agresiva con las otras personas, ¿cierto? Nadie puede evitar que venga ese sentimiento, pero sí podemos controlarlo y evitar dañar. Y esa es la parte más triste, yo diría, del tema de la envidia. Y es cuando ya nosotros dañamos a otras personas para poder sentir un poquito de liviandad o de alivio en nuestro corazón con respecto a esa persona. O sea, como que sentimos que es como cuando una herida arde, ¿cierto? Como cuando una herida arde y cuando la persona agrede a otra o la daña o le daña su imagen, entonces siente como que esa herida le echaran un bálsamo. Como que, pero si nosotros nos fijamos, la herida de la envidia no hay que echarle un bálsamo para que deje de arder por el momento, hay que sanarla, hay que curarla, y ahí es donde está el tema importante. A veces nosotros, envidia se puede sentir de un vecino al otro porque pintó la casa bonita, porque tiene una camioneta y yo tengo un automóvil, ¿sí? Envidia se puede sentir de la vecina porque estaba gordita, hizo ejercicio y se puso bonita, se puede sentir envidia de muchas maneras, ¿sí? El tema es cómo nosotros la detectamos y reconocemos que la estamos sintiendo, Glorita. Mira, fíjate algo muy importante, nosotros casi no aceptamos cuando alguien nos pregunta, ¿tú tienes envidia de tal persona? No, yo no es que tenga envidia, lo que me parece es que tal cosa, es que esa persona me parece que es muy orgullosa, que es muy soberbia, que es muy antipática. En realidad le estamos teniendo envidia. Y lo primero que tenemos que hacer para empezar como a sanar esa herida es reconocer que sí estamos sintiendo envidia. ¿Cómo la manifestamos ahora? Eso es
muy importante reconocer, cuando yo empiezo a sentir malestar con esa persona, cuando yo ya no la quiero saludar, cuando yo ya no le quiero hablar, cuando yo ya siento que todo lo que esa persona habla me parece fastidioso, como que yo no critico su manera de vestir, su manera de hablar, de portarse, cuando a mí me incomoda que alguien venga y hable bien de esa persona, a mí me molesta. ¿Cierto? Que le hagan un reconocimiento. Entonces ahí es donde yo empiezo a darme cuenta que ya esa persona viene y yo voy y yo evado. Como que yo me quito, como que yo ya no quiero tratarla, como que yo ya no quiero saludarla, como que me molesta, ya quiero estar lejos de esa persona. Entonces yo como que me hago para un lado y para el otro y trato de evadirlo, y cuando ya tengo que hacerlo, lo que tú decías ahorita es muy cierto. Y es que cuando yo ya me tengo que enfrentar a esa persona a la que yo le tengo envidia, ¿cierto? Porque la mejor manera que nosotros tenemos de hablar y abordar el tema de la envidia es tomarlo de una manera muy personal. Es como yo evito tratar a esa persona, y cuando tengo que enfrentarme a ella, yo la voy a saludar sonriéndole, pretendiendo hacerle creer que no le tengo envidia, pero con mis comentarios, como tú decías ahorita, lo estoy dañando. Entonces, si esa persona trae una fragancia o un perfume muy delicado, muy bonito, muy agradable, entonces yo salgo con un comentario como que huele a perfume de ascensor. Entonces ya estamos creando un malestar o queriendo dañar, hacer burla de esa persona para poder bajarla y sentir que eso nos aliviana la carga. Y ahí viene, Sarita, qué comentario tan hermoso el que has hecho, qué introducción tan bonita en todo esto, qué tema, y ahí viene como una anécdota de cuando hay una luciérnaga y se le apareció una serpiente, y entonces la luciérnaga mira a la serpiente y le abre los ojos y dice, pero ¿por qué me vas a atacar? Si yo no soy de tu cadena alimenticia, ¿qué quieres hacer conmigo? Y la serpiente se queda mirando y dice, yo sé que usted no es de mi cadena alimenticia, claro, pero entonces ¿por qué me quieres matar? Dice, no, lo que yo quiero matar es tu brillo, me incomoda tu brillo. Exacto. Y eso es lo que hacemos muchas veces con las personas que sienten envidia, opacar al otro, porque queremos nosotros brillar por encima de lo que sea, de su profesión, de sus estudios, de su forma de ser, de sus triunfos. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos capaces, y lo que decía Sarita en un comienzo tan hermoso, todos tenemos la capacidad, como fue Lucifer cuando la envidia en el paraíso y quería acabar con su propio creador. Si él lo creó un ángel hermoso, todos tenemos ese ángel hermoso, todos venimos a este mundo a ser líderes, a triunfar, a tener nuestras propias cosas, ¿sí? Entonces, Sarita, ya vamos a dar terminación al programa. Y nos falta pues dar las conclusiones, y siempre les doy a ustedes y les regalo un cuento para terminar. Entonces, vamos ahorita con tus conclusiones y damos por terminado el programa con el cuento que les traigo hoy. Claro, sí señora. Bueno, mira Glorita, hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y que lo podemos tomar como parte de la conclusión, y es que ya nosotros reconociendo los síntomas y sabiendo lo dañina que puede ser o lo dañino que puede ser este sentimiento para nosotros y para los demás, porque a nosotros nos genera muchísima inseguridad, dolor, nos trae incluso enfermedad, porque la envidia como causa depresión, nos causa enfermedad también. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es el lugar que nosotros perdemos cuando nosotros nos entregamos a ese sentimiento y lo dejamos actuar y operar en nuestra vida de manera negativa. Entonces fíjate que hay algo muy importante, y es que la persona que está sintiendo envidia en determinado momento no solo no reconoce el lugar que tiene, que ya es bueno, sino que aparte de eso, entonces esa persona está indisponiendo a los demás. Si nosotros nos volvemos atrás y miramos el tema de Lucifer, esa persona está indisponiendo, así es de que está creándole un mal ambiente a la persona a la que le tiene envidia, y eso genera también un desorden, lo que quiere decir que esa persona se vuelve una persona que antes era buena, ahora se convierte en una persona peligrosa y termina saliendo, ¿cierto? Si nosotros nos fijamos, Lucifer tuvo que ser lanzado, tuvo que ser echado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque generó un ambiente negativo, hostil entre su comunidad.
Así es de que nosotros nos perdemos, mis estimados amigos, de un muy buen lugar, de un aprecio, de un reconocimiento de una persona o de muchas personas en medio de nuestra comunidad. Nos perdemos de esa bendición de tener un muy buen ambiente, ya sea familiar, laboral, empresarial o de amistad. Nos lo perdemos por no poder manejar el sentimiento. Entonces, qué bueno que podamos nosotros aprender, primero que todo, a reconocer que lo padecemos todos. Segundo, que estamos teniendo síntomas que pueden dañar a otros y manejarlo desde la autoestima propia y aprender a querernos y a encontrar las cosas bonitas, buenas que nosotros como personas tenemos y que no necesariamente tienen que trabajar en competitividad con el de la otra persona, sino reconocer que cada persona tiene lo suyo y que esa persona brilla de esa manera, pero que yo puedo brillar de una manera diferente y no necesariamente siendo menos o más importante que la otra persona. Entonces, cuando partimos de ahí y de esa autoestima, de ese reconocimiento interno, entonces muy seguramente vamos a llegar a un buen fin. Claro que sí, Sarita, qué conclusión tan hermosa. Y bueno, agrego algo, también cuando la persona se llena de sentimientos de inferioridad y de egocentrismo, genera mucha envidia, porque es una persona que tiene sentimientos de inferioridad para generar todo este sentimiento en contra de la otra persona, claro, que brilla. Claro. Bueno, voy con mi cuento y se trata de una mula y una cebra. Entonces la cebra sale por el campo con sus colores, con sus rayas blancas, negras y con toda la elegancia del caso. Iba pasando la selva y iba caminando con su elegancia. Y detrás de un arbusto estaba una mula. Y ella dice, pero ¿por qué? Y se miró. Dijo, pero ¿por qué hoy tengo el color gris? Y ella tiene un color blanco a rayas, blanco y negro que la hacen brillar. ¿Y por qué tan derecha? ¿Y por qué tan libre? ¿Y por qué ese meneo? ¿Y por qué tan elegante, tan distinguida? Y ella dice, ¿y este color gris mío tan opaco? Y entonces ella dice, no puede ser que ella me esté ganando. Y entonces sale y se da una vuelta y se va a ella tenía un cuarto donde tenía muchas pinturas, a ella le gustaba dibujar, a la mula. Y entonces cogió las pinturas y se las mandó, se pintó de verde, de rojo, de azul, de naranja, de todos los colores que tenía. Y salió sacudiéndose sus colores, su pintura, y los animales de la selva estaban cerca y cuando la vieron todos, ¡guau, guau, guau!, soltaron la risa. Y ella quedó como, ¿qué pasó aquí? Ahí nos damos cuenta que muchas veces la envidia de nosotros los seres humanos a las otras personas también nos pueden traer sentimientos o miradas de las otras personas que nos opacan. Nos ridiculizan. Que nos ridiculizan. Nosotros mismos podemos generar que queremos ser el centro, pero con nuestra envidia podemos ser rechazados, ¿sí? Podemos hacernos a un lado o nos pueden hacer a un lado. Sarita, de verdad que fue un honor tenerte aquí en el programa de la familia hoy. Gracias. Fue un tema de un interés para todos y tenemos que empezar a estudiar nuestra parte espiritual. Cómo saberlo llevar a un buen término, cómo salir de todos estos sentimientos que lo único que nos generan es tristeza, dolor, que nos dejan un malestar. A veces muchas enfermedades se dan por todo esto. Gracias, Sarita, por acompañarnos. Muchas gracias, Gloria. Me alegra mucho haber podido estar aquí con ustedes. El placer fue mío. Bueno, y esperamos que en algún momento, si les fuera útil este libro, La envidia, el pecado de los siglos, lo tenemos a la orden. Estamos dispuestos a trabajarlo con ustedes y que ojalá sea de una gran bendición para toda nuestra comunidad. Muchas gracias, Glorita. Un placer estar acá. Gracias, Sarita, y a ustedes, mis queridos televidentes, y les mando un saludo fuerte. Les voy deseando desde ya una Navidad hermosa y que el siguiente año para todos ustedes sea lleno de bendiciones. De verdad, un abrazo fuerte para todos a ustedes en casita y los quiero mucho. Que tengan un hermoso día. Gracias.